Hola amigas, bienvenidas al canal, yo soy Jess, gracias por estar aquí. Hoy me acompañan un día más de mucha limpieza y organización y es que ya viene la primavera. Me gusta mucho preparar mi hogar, limpiarlo a profundidad cada uno de los espacios para que así recibamos con todo el amor y alegría a la primavera, a esta estación del año. Y voy a comenzar quitando las fundas incluso de los respaldos y asientos de mi sala para que así sea menos espacio el que deba lavar a mano. Para el lavado de sala voy a utilizar una medida de desinfectante con aroma a pino, media medida de jabón líquido para ropa oscura y un cuarto de suavizante para telas en 2 litros de agua. También voy a utilizar este estropajo de tela que no daña para nada, amigas, es muy sensible pero ayuda bastante a sacar manchas. Añadir el suavizante de telas a la mezcla ayuda mucho para dejar un aroma delicioso, pero también ayuda bastante a que no se genere espuma de más y podamos manchar la tela de nuestro sillón. Me gusta mucho lavar de esta manera la sala, pues no queda totalmente mojada, se seca súper rápido y queda muy limpia con un aroma delicioso. Les aseguro que no se daña para nada la tela. Sin embargo, si tu sillón, tu sala es hecha de algún material súper sensible como de piel o de terciopelo, de alguna tela muy delicada, te recomiendo que mejor utilices otro método. Con esta sala llevo ya casi 2 años y de verdad que estoy muy contenta. Lavo de esta manera aproximadamente cada 3 meses la sala y es que se ensucia mucho. Solange juega aquí bastante tiempo, mi gatito se duerme aquí también y se ensucia con mucha facilidad, así que bueno, me ayuda mucho a mantenerla limpia y no mojarla de más. Además de que la sala me ha salido muy buena y no tiene ningún defecto, ningún detalle, y si no fuera por los rasguños que le ha metido nuestro Michi, estaría como nueva. Ya solo hay que dejar que seque, créanme que en un día seca totalmente. Yo la lavé aproximadamente a las 11 de la mañana, así que bueno, créanme que para la noche ya está totalmente seca. Entre las tareas que debo realizar el día de hoy está organizar verdura, lavarla y también quiero aprovechar para decorar un poquito esta parte. Recuerdan que había colocado una tabla decorativa rectangular, pero amigas, se me ocurrió colocar mejor una de las redonditas en la parte de la esquina y me gustó mucho la idea, de verdad me gustó un poco más, y es que dependiendo de nuestra cocina, de nuestro espacio, es como nos va a ir mejor algún artículo. Me gustó mucho, ¿ustedes qué opinan?
El día de hoy se me hizo muy extraño, pero habían varios caballos en la calle y se me hizo extraño porque por aquí no es muy común. Yo nací en un pueblo en el que veías vacas, caballos en todos lados, pero por aquí donde vivo ya no. Si tomas agua y la moje. Ah, ok. Sol me está ayudando un poco a limpiar el refrigerador porque estaba bastante sucio y sí lo vamos a lavar, nada más que pues ya se nos adelantó y ya lo está limpiando por fuera. Así. No me dan moscas. Siento limpiarlo todo. Pero veo que estás escurriendo mucha agua. Espérate. Es que si te escurre que también el piso. Si te sé que escurre y me Para la limpieza del refrigerador les recomiendo siempre desconectar el aparato para que no trabaje de más. Hay que tratar de lavarlo lo más rápido posible para que no pierda humedad, no utilizar demasiados químicos o demasiada agua, vinagre, bicarbonato, algún producto ecológico que sirva para desinfectar es suficiente. En este caso yo voy a utilizar mi solución de vinagre, ya saben, mitad de agua, mitad de vinagre y unas gotas de jabón para platos es suficiente para poder limpiar el exceso de moronitas o de suciedad que haya para quitar manchas y después voy a desinfectar con un producto ecológico de la marca Stan Home. Este producto me ha gustado bastante, de verdad que me gusta mucho utilizarlo, deja un aroma delicioso, previene la formulación de hongos y bacterias, eso está súper bien y solamente hay que rociar un poco, dejarlo actuar 5 minutos y limpiarlo, no hay necesidad de enjuagarlo ya que es totalmente ecológico. Además de que evita que nuestras charolas y divisores se pongan en un color opaco o que se llenen de hielito, la verdad es que es un producto muy bueno, se los recomiendo. Este producto también me ha gustado mucho, es de la marca Air Clean, es un desodorizador de refrigerador, me gusta porque previene la formulación de moho o de hongos, también evita malos olores en nuestro refrigerador, no necesita limpieza, se limpia totalmente solo, se puede recargar, así que bueno, me ha gustado mucho, también se los recomiendo. Solecito me ayudó a limpiar el refrigerador por la parte externa, sin embargo, bueno, lo dejó un poquito manchado porque lo mojó de más. Así que vamos a darle otra limpieza rapidita con el mismo vinagre, mi solución de vinagre de verdad que me gusta para casi todo. Y después con una toalla de cocina, bueno, lo voy a secar porque el secreto para que un refrigerador quede reluciente es siempre secarlo. De esa manera no van a quedar marcas y va a quedar totalmente bonito, limpio y reluciente.
Es hora de preparar la comida, así que quiero hacer algo súper rápido, sencillo, pero nutritivo. Y para eso voy a utilizar pechuga de pollo en un poco de mantequilla ya caliente. Y en el otro sartén estoy colocando brócoli congelado, lo voy a poner a cocer a vapor. Nada más le agrego un poquito de agua para que se cocine bien sin quemarse, pero solo poquita ya que está congelado. Voy a agregar sal y créanme que queda delicioso este brócoli. A mí me gusta mucho y pues no lo hacemos con nada de grasa. Para acompañar la comida estoy preparando un poco de agua de piña y para eso en la licuadora coloqué piña ya en trozos, agrego agua y la vamos a licuar. Con ayuda de un colador y una jarra medidora voy a colar la fibra de toda la piña porque no me gusta el agua con pulpa, o al menos no de este sabor, pero te recomiendo mucho que sí comas fibra porque te hace muy bien. Yo la voy a colar y todo lo que salga voy a vertirlo en una jarra. Para la pechuga de pollo salpimenté y agregué ajo en polvo. Créanme que le da un plus a esta pechuga. Me encanta, sabe deliciosa y no hace falta agregar nada más. La piña ya es bastante dulce, así que te recomiendo no agregar demasiada azúcar. Yo para esta jarra de 1 litro simplemente agregué una cucharada pequeña, no fue grande, y eso nada más para que quedara un poquitito más dulce porque le agregué agua cuando la colé, pero créanme que queda bastante dulce y muy deliciosa. Para evitar que el brócoli se sobrecaliente y se empiece a ver de un color ya nada llamativo y pierda muchos nutrientes, me gusta colocarlo en un refractario. De esta manera deja de cocerse, se termina el tiempo de cocción y se mantienen muchos nutrientes y ese color verde vivo del brócoli que de verdad se ve súper delicioso. Acompañé la pechuga de pollo y el brócoli con un poco de arroz con verduras, de verdad que quedó deliciosa. Si hacen alguna de las recetas, no olviden dejármelo en los comentarios. Amigas, ese día ya había acabado, ya no les grabé más. Hoy es otro día y bueno, había mucha ropa que lavar, la semana pasada no lavé tanto, así que bueno, ya se me juntó la ropa, hay que meterla y doblarla. Si tienen cestas de este tipo de fibras naturales, amigas, les recomiendo mucho colocar una bolsa de plástico antes de meter la maceta de nuestra planta, pues de lo contrario la humedad
se pasará a la cesta y se puede podrir ya que está hecha de fibras naturales. A mí se me había olvidado y tuve que lavarla y quitarle todo lo que ya se había generado de humedad, pero bueno, la salvé, no le pasó nada y ahora sí ya le estoy colocando la bolsa de plástico antes de meter la planta. También lavé mi tapete, pues ya estaba bastante sucio, ya quedó limpiecito y bonito otra vez toda esta parte. Esta funda, que es del asiento más grande de mi sillón, de verdad que cuesta muchísimo trabajo colocarla, pues tiene un espacio muy reducido para poder meterlo. Sin embargo, bueno, ya después de tanto esfuerzo, al fin quedó y hasta el día de hoy coloqué las fundas, porque de verdad, amigas, que ayer ya no me dio tiempo de nada. Salí a buscar algunas cosas que voy a utilizar para la remodelación de mi área de lavado y es que sí, ya tengo todo y voy a hacer un pequeño mueble. Así que bueno, salí a buscar madera y ya no me dio tiempo de hacer nada. No voy a decorar este espacio el día de hoy, me quiero esperar para terminar la limpieza profunda de toda la casa. Yo me llevo aproximadamente una semana realizándola y es que si no divido las tareas en varios días, bueno, pues no me daría tiempo de hacer nada ni de la escuela. Así que prefiero hacerlo de esta manera. Ya quedó totalmente limpia, libre de manchas, huele delicioso y pues le voy a colocar los cojines, pero sin funda, sin nada de decoración. Así la voy a dejar nada más. Sigo lavando ropa y es que había bastante, tengo un poquito de desorden en este espacio porque como les digo vamos a transformarlo y tengo la madera, algunas otras cosas que voy a utilizar y ya lo verán en el siguiente video. Vamos a transformar este espacio un poquito más, vamos a dejarlo un poquito más bonito, ya lo estarán viendo. El día de hoy quiero lavar las sillas porque ya están bastante sucias y es que desde que mi gatito se duerme aquí, le encantan las sillas, siento que las ensucia un poquito más, están con un tono un poquito cafecito, así que ya les quiero dar una buena lavada. A pesar de que no se ven tan sucias, de verdad les voy a mostrar cómo es que sí están sucias y es que aunque algo parezca que está limpio, puede que no lo esté. Hay que estar constantemente limpiando nuestro hogar porque puede no estar realmente limpio. Aquí les muestro cómo tiene algunas manchas, pero la realidad se va a ver en el estropajo para que vean cómo salía. De verdad me sorprende mucho cómo es que salía tanta suciedad y es que mi gatito suele salir al patio y si llega un poquito sucio a la casa, yo le doy baños con espuma, es baño en seco porque de verdad que no le gusta el agua, pero sí me ensucia bastante las sillas. Les voy a mostrar nada más cómo sale de café el estropajo, les mostré antes que estaba totalmente limpio y miren nada más. Miren nada más qué sucia está esta silla. Y así con todas, de hecho tuve que volver a hacer la mezcla de los líquidos para las otras dos sillas porque al lavar dos de las sillas, créanme que el agua quedó súper sucia. Ya están totalmente limpias y créanme que aunque están húmedas, se nota luego el cambio de color con la limpieza que les dimos. Amigas, esto es todo por el video de hoy. Solanchita ya está haciendo de las suyas en la sala, ya puso su cama, ahí se va a dormir según ella. Y la casa ya está totalmente limpia, despejada por el día de hoy. Seguiremos con la limpieza profunda de la casa, con la decoración de primavera y con la transformación del área de lavado. Por hoy es todo, muchas gracias por haberme acompañado. Las y los quiero muchísimo, que tengan un hermoso día. Bye.